Mm. Gracias, Raúl. Los saludo y los bendigo a cada uno de ustedes, amados hermanos, de manera individual, porque cada uno de ustedes son importantes para el Señor. Los saludo y los bendigo en la gracia redentora que nos salvó, en la misericordia de Dios, esas misericordias que son nuevas cada mañana, y en la paz que todas las personas anhelan, pero que no las pueden tener porque no conocen el camino de la paz. El que se hizo la paz por nosotros fue Cristo. El que se entregó para que nosotros tuviéramos paz es Cristo. Y con esa bendición los saludo y vamos a disfrutar del mensaje que Dios nos ha regalado para el día de hoy, de la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas, que es la continuidad de la corriente del mensaje. Nosotros no tenemos mensajes aislados, así como que siempre les explico, pero para los que están recientemente con nosotros, nosotros no es que como pastora yo digo, bueno, ¿qué voy a predicar yo mañana? Lo digo, por ejemplo, el sábado. Y me pongo a pensar así sobre los padres que no cuidan a los niños. Ah, no, 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 mejor sobre las mujeres que trabajan y que los hombres no las ayudan. No, 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 mejor que... No es así. Porque todo lo que ocurre en la vida y todos los problemas que ocurren en la vida tienen una razón de ser. Y esa razón de ser para los inconversos es que están separados de Dios. Y para nosotros los hijos de Dios es que dentro de toda circunstancia Dios tiene un plan. Porque lo que nosotros estamos viviendo, Dios no lo está viendo por primera vez. No lo está viendo Dios. Oye, nosotros no podemos sorprender a Dios, porque Dios absolutamente todo lo conoce. Absolutamente, absolutamente Dios todo lo conoce. Y estamos viendo la bendición que Dios da a los verdaderos discípulos. Y por eso les digo que es la continuidad del mensaje de la semana pasada. Cada uno de los discípulos y de las personas, de los hombres y las mujeres que en su época pusieron a Dios en primer lugar y escucharon el llamado de Dios, pudieron transformar la época a tal punto que dentro del libro de la vida, que es la palabra de Dios, fíjense ustedes que la Biblia nos habla del libro de la vida, donde están inscritos nuestros nombres. Pero para que nosotros no solamente estemos inscritos en el libro de la vida, sino que disfrutemos del reino de los cielos, Dios nos deja el libro de la vida, que es la palabra. Y vemos desde el principio del capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 6, cómo Dios habla de su pueblo con muchísimo amor. Y y la palabra que el Señor nos está dando en Isaías confirma que Dios nos ha llamado a nosotros como los que velamos, los atalayas, que nosotros, nuestra oración pareciera que no tiene gran impacto. Yo estoy orando en mi cuarto y eso, bueno, ¿quién lo escucha? Ayer hablaba el pastor Río en el culto núcleo de las personas que necesitamos levantar lugares donde las personas que van a orar de manera constante puedan orar en voz alta. Porque es que cuando la palabra se proclama, no vayan a llorar en voz alta, vayan a orar en voz alta. Cuando la palabra se proclama en oración y adoramos a Dios y clamamos a Dios, eso tiene un profundo efecto espiritual, tanto en el reino de Dios como para quebrantar las fuerzas de la oscuridad. Entonces, niños, fíjense ustedes que los discípulos somos los que seguimos la palabra de Dios, los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que estando en el cielo vino a la tierra. Y cuando vino a la tierra, ya nosotros sabemos que para nosotros esto se cumplió, ya Él fue a la cruz del Calvario, yo estoy en la introducción, ya Él fue a la cruz del Calvario, ya fue a la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y esa es la época gloriosa en la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una época donde ya todas las respuestas fueron dadas, porque la respuesta eterna es Cristo. Pero hubo personas que nos lo refleja la Biblia, que pasaron por situaciones extremadamente difíciles. ¿Por qué pasaron por esas situaciones tan difíciles? Porque dejaron la palabra de Dios.
Y allí está la insistencia de nosotros en la iglesia. La iglesia no fue creada por el Señor para que sigan ustedes a un hombre, para que ustedes sigan a una mujer, sino para que sigamos a Cristo, que es el que abrió el camino para ir, es quien abrió el camino para ir al Padre y es quien nos devolvió a nosotros al estado original. Pero la Biblia nos habla a nosotros de una fiesta. Por eso es que la bendición de nosotros es la fiesta de Cristo. Nosotros estamos en Navidad, nosotros estamos en el mes de diciembre donde la gente celebra Navidad, donde la gente hace muchas celebraciones y sobre todo el corazón de muchas personas se alegran para, dar regalos a los amigos, para dar regalos a las personas que aman, para buscar estar en familia. Y todo eso realmente representa a Cristo. Cristo es familia, Cristo es unidad, pero Cristo es salvación. Y cuando el pueblo de Israel fue esclavo a Egipto, estuvo como esclavo en Egipto, Dios, lo veíamos la semana pasada, levantó a Moisés y le dio a Moisés exactamente las instrucciones, que es lo que nosotros sabemos que es el itinerario. Esa torre que se levantó con la palabra fue Moisés. La mamá, desde que era un niño, lo instruyó en la palabra de Dios y en el mensaje de por qué ellos estaban en esa condición en Egipto. Ella le dio la razón del por qué, pero también le dio la salida. Y Dios cumplió la palabra y les dio a ellos la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Lo que nos leía nuestro hermano Raúl en la palabra de inicio. Lo vemos en Éxodo 12 del 21 al 24. ¿Qué es la Pascua? Es que es el momento cuando luego que ocurrieron los 9 milagros que solamente los hizo Dios para que el pueblo de Egipto se arrepintiera y dejara salir al pueblo de Israel. Y no lo vieron. Entonces Dios dijo, lo último para que ustedes salgan es que va a venir sobre ellos una calamidad. Pero ese problema, esa calamidad que va a venir sobre ellos, sobre ustedes no va a estar. Hermano, y cuando nosotros vemos las bendiciones que Dios nos da, es que ya la calamidad, ya la muerte, el pecado, la maldición no está sobre nosotros, porque ya la Pascua fue consumada. Y por eso la Pascua, que es niños, y lo celebran los judíos, celebran el día que el pueblo de Israel pudo salir de la esclavitud en Egipto. Eso es la Pascua. Pero como en Dios no hay casualidades, y lo veíamos en la alabanza, Él es Dios y Señor de la creación. A su nombre toda la gloria se dará. Y nosotros, nosotros vemos en muchas oportunidades, nosotros vemos situaciones que no sabemos y no entendemos. Pero Dios todo lo vio desde la eternidad. Nosotros a veces nos ocurren cosas maravillosas. Esta semana yo estaba manejando, aquí las velocidades son bajas realmente, pero estaba manejando en una avenida aquí y la velocidad en esa avenida es 50 kilómetros por hora. Y yo voy en el canal rápido. Y yo creo que hice solamente una pestañadita así, me imagino, para pestañar. Y el carro que venía por mi derecha hizo así delante de mí para devolverse en mí. Yo no sé cómo yo o sea, sí sé. Solamente la mano de Dios me libró. Y Dios nos está librando a nosotros todo el tiempo, pero no nos damos cuenta. Nosotros cuando estamos conectados con toda la promesa de Cristo, la verdad de Cristo, tenemos una seguridad. La fiesta, nosotros tenemos una vida de celebración, de fiesta. Todos los días para nosotros es Navidad, porque el reino de los cielos ya descendió, ya descendió. El Señor Jesucristo vino a la tierra, pero no solamente eso, al consumar la salvación y resucitar ya el reino de los cielos
Le pertenece a todos aquellos que entendemos lo que es ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Y por eso es que tenemos la fiesta de Pentecostés. Tenemos las fiestas porque el Señor se ocupó, Dios se ocupó, niños, de que el día que el Señor Jesucristo fue a la cruz, el pueblo judío estaba celebrando, era la misma fecha de cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero en Egipto, ellos salieron de Egipto y tenían que seguir haciendo sacrificios de sangre. Pero ahora nosotros no hacemos sacrificios de sangre. Ahora es nuestra propia vida rendida al Señor en obediencia y en agradecimiento, porque Él nos dio una promesa. Celebren el Pentecostés. Celebren que ya hubo una cosecha espiritual. Y esa cosecha nosotros también la recogemos en el campo. Y la cosecha somos cada uno de nosotros también. Por eso es que vayamos al contenido y yendo al contenido, que lo estoy tomando de la continuidad del mensaje del día del domingo pasado. Porque el discípulo se da cuenta que es discípulo. Pero el discípulo, para ser discípulo también hay que determinar. Porque la palabra dice que cuando los discípulos que estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo, comieron, durmieron, lo vieron, escucharon la palabra, vieron los milagros, vieron absolutamente todas las evidencias. Cuando lo vieron resucitado, tuvieron miedo y dudaron. Y muchos de nosotros que ya fuimos, nuestras vidas son resucitadas en Cristo. Nos bautizamos y confesamos, muero para el mundo y vivo para Cristo. Ahí viene la resurrección espiritual nuestra. Todavía seguimos teniendo temor y todavía seguimos anteponiendo muchísimo y todo antes del disfrute. Es que ahí es donde está el engaño de Satanás. Perdón. El engaño de Satanás viene para que nosotros no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Lo vemos en este punto número 1 del contenido. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? A que levantemos torres absolutas. La torre absoluta, lo absoluto viene de Dios. La torre es la que se levanta firme, como dice la palabra en Mateo 16, versículo 18. Y tú serás Pedro, una roca firme, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Por eso es que cuando nosotros somos firmes en el Señor nos usa, nosotros nos toma como sus hijos, como sus atalayas, como sus instrumentos, como sus discípulos, para salvar las siguientes generaciones, para salvar esta época. Ahora, ¿cuándo se levantan esas torres? ¿Y quiénes son esas torres? Esas torres se levantan cuando determinamos nosotros conocer más y más el mensaje del Evangelio ordenado y disfrutarlo nosotros. ¿Esas torres quiénes son? Son las personas. Son las personas porque Dios desde la eternidad y Dios desde antes de la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad y después de la eternidad, Dios ha preparado a todos los que han quedado, ya los ha preparado. Véanse ustedes mismos ahí donde están ustedes. Véanse. Cada uno de nosotros formamos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por eso yo les insisto, los que tienen la oportunidad de congregarse, tienen un sitio donde congregarse y no se congregan, pregúntense ustedes, ¿quién soy yo? ¿Y por qué yo estoy aquí en mi cuarto, en mi casa, pudiendo ir a reunirme con el cuerpo de Cristo? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos quedado. Peregrinamos por esta tierra. Pero los peregrinos, o sea, no tienen nada que ver con quién yo soy, sino con lo que Dios ha hecho en mí. La gente, ¿cómo nos ve a nosotros, a muchos de los venezolanos? Ah, eso es extranjero. Ah, eso es venezolano. Sí, somos extranjeros y somos venezolanos. Para ellos, lo que ellos dicen es la realidad. Pero la verdad es que nosotros somos peregrinos. Por eso no tenemos nosotros que ser engañados por las frustraciones, por lo que dice la gente, ni mucho menos vanagloriarnos a nosotros.
porque nosotros sabemos por qué estamos en el lugar que estamos. Y es para hacer la sanidad, es para hacer la sanidad. Y por eso hoy les quiero hablar también de que qué pasa con el discípulo que va al campo. El discípulo que va al campo va al lugar, va al lugar donde Dios lo manda, pero nunca pelea con las personas, nunca, ni pelea por las personas. Es que este es mío, este es mío, este es mío. Esto lo levanté yo. Nosotros no nos podemos levantar nosotros mismos. ¿Cómo vamos a levantar a los demás? Es el Señor el que lo hace, para que cuando los levantemos, entonces ya nosotros podamos ir a otros lugares. Pablo hacía el evangelismo en muchísimos lugares. A veces iba por meses, a otros lugares iba por años, pero siempre después que establecía esas torres, a esas personas firmes en el evangelio, se iba a otro lugar. Entonces, busquemos a esas personas, busquémoslo, pero lo buscamos en oración. Ellos hacen solo lo necesario. Entonces, enseñémoslo a ellos que solo hay que hacer lo necesario. La palabra, la oración, el evangelismo, la continuidad, tener un corazón, el único corazón que tenemos, rendirlo por completo al Señor y hacerlo de manera continua. Así fue que Dios abrió el corazón de Lidia, que era una torre absoluta. ¿Dónde estaba? Yendo al lugar de la oración. Lo decíamos la semana pasada. ¿Dónde estaba Pablo cuando encontró a la endemoniada? Yendo al lugar de la oración. Y por eso Pablo explicaba con firmeza las obras del reino de Dios. Entonces, decíamos la semana pasada, hablábamos de los espías. Entonces, somos espías, somos guardas espirituales, somos atalayas. Somos y hacemos lo que el Señor nos manda hacer en el momento que nos manda, que no lo manda hacer. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios, estar concentrados en el Señor, porque las personas, nosotros somos las personas que levantan la bandera. ¿Cuándo se levanta la bandera? Cuando hay un encuentro deportivo, se levanta la bandera. Y cuando cantan el himno, nosotros estamos viendo el partido ahí. Eso nos pasa a nosotros con mi cuñado, con mi yerno, cuando está viendo Panamá, el partido de Panamá, del fútbol en Panamá, y nosotros le echamos broma. Y cuando le escucha ese himno, él no es panameño, pero se crió en Panamá, y él es como que siente el himno. Y nosotros cuando escuchamos el himno de Venezuela, ustedes cuando escuchan el himno de Perú, ¿cómo nos sentimos? Entonces, nosotros cuando escuchamos y transmitimos lo de Dios, somos ese estandarte, somos los que allanamos las calzadas. ¿Qué es allanar las calzadas? Quitar toda piedra de tropiezo para que la palabra se predique. Por eso es que todo lo que nosotros hacemos, sea negocio, sea estudio, sea trabajo, todo hay que hacerlo con este contenido. Todo. Que nosotros somos las torres absolutas que estamos recibiendo la guía de Dios y por eso hacemos lo que hacemos, con la guía de Dios. Y si nosotros no lo encontramos, nosotros tenemos que esperar, pero esperar en el Señor para poder tener las bendiciones del encuentro. No tenemos que ir rápido, porque las torres absolutas se levantan. No tenemos que ir rápido en el campo para acelerar a la gente. A veces nosotros queremos acelerar a la gente y la gente nos sale con unas groserías y nosotros decimos, bueno, Señor, siempre pensamos primero en nosotros. Bueno, Señor, ¿en qué error cometí? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? Pero eso nada, eso tiene importancia, porque Dios tiene que tratar con cada persona y lo que cada persona siembra, eso mismo cosecha. Entonces, cosechemos todo lo del reino de Dios. Amén. Vamos al punto 2 y ya aquí está todo el mensaje. Aquí ya está todo el mensaje. De que si yo tengo esta verdad absoluta de Cristo y sé que soy un discípulo de Cristo, ¿detrás de quién voy yo? Detrás de Él, de su palabra, de sus pasos. Y entonces Él nos hace ver el camino que nosotros vemos es que estamos siendo sanos. Ayer buscaba, investigaba cuál es la diferencia entre
recreación y regeneración. El Señor nos crea nuevamente cuando nosotros venimos a Él. Pero la regeneración es cuando yo dejo todo lo grabado, todo lo enraizado, todo lo mío. Yo dejo todo lo de Nefilín. ¿Qué es lo de quién es Nefilín? El diablo, pues, con todas sus artimañas y todo lo que hace. Entonces, la regeneración, cuando yo soy regenerado, recreado y disfruto estas verdades, puedo compartirlas con otras personas, con otros. Porque es que la verdad es que el mundo está atrapado por la enfermedad de Nefilín, está atrapado por Satanás. Sí, es verdad que hay personas que tienen enfermedades físicas porque están atrapados por los demonios, pero la gente no sabe por qué vienen los problemas a su familia, no saben por qué viven como viven. Y si no lo saben, la iglesia no lo va a poder solucionar porque no lo saben. Por eso es que las personas se van para dónde? Para otros lugares o denominaciones extrañas se van para otras denominaciones donde la gente grite, salte, haga, diga que el demonio salió y le vio los cachos, algo. Pero nosotros como iglesia, para solucionar esto, Dios ya nos dio las respuestas absolutas. Entren a las sinagogas, preparen la posteridad, enséñenles lo que no saben, lo que es el evangelio, lo que son las respuestas, lo que es el culto, lo que es la oración. Enseñemos eso. No empecemos ni siquiera de manera automática cuando encontramos una persona a darle solamente camino de salvación inicialmente. Tenemos que ver su estado espiritual y enseñarle lo que son las respuestas. Hay personas que tienen la respuesta en los ojos y no las ven porque ellos están esperando otra cosa. Y por eso es que nosotros tenemos que aprovechar a nuestros niños y enseñarle a nuestros niños que la época del fin de semana, viernes, sábado y domingo, es donde el diablo, donde la enfermedad de Nefilín se sigue propagando para que esta enfermedad no los atrape a ellos. Necesitamos levantar esos tres atrios, levantar los tres atrios. Y estoy en el punto 3. Necesitamos levantar, está en mi corazón ardiendo que tenemos que levantar la época de la meditación santa, donde los enfermos puedan venir, donde las personas reciban palabra, donde las personas tengan compañía. Ellos se van a sentir bien, sí, porque la palabra de Dios es lo único que sana al hombre. Y cuando nosotros entramos a los campos, preguntamos, ¿cuándo yo tengo que salir de ese campo? ¿Hasta cuándo estoy yo en ese campo? Para mí hay dos respuestas. Hasta que se levanten las torres absolutas y las señales de guías y se levanten los equipos de evangelismo, que era lo que hablábamos la semana pasada, lo que es un equipo de evangelismo. Por eso Perú es un país, la Iglesia de Manuel Latinoamérica en Perú tiene torres absolutas levantadas. Y esas torres absolutas están dando pasos firmes. ¿Me necesita Perú, la iglesia Emmanuel Latinoamérica, a mí en Perú? No, ya no me necesitan. Ya no me necesitan. Porque ustedes lo que necesitaban es Cristo, es tener el evangelio, es tener el orden. Entonces, cuando se levantan las torres absolutas, como ustedes se han levantado, sí, porque sí, las señales de guía se tienen que levantar en el campo. Sí, porque sí. Pero ustedes tienen que saber hacia dónde van, qué es lo que viene ahora. Recibir la fuerza espiritual para poder tener el itinerario y ver las señales absolutas. Eso es lo que es levantar monumentos de evangelismo. Levantar para la posteridad lo que vamos a dejar. ¿Y qué significa que, cómo yo sé cuando se está cumpliendo, cómo yo sé cuando tengo que regresar? Porque la palabra se comienza a cumplir. Y la palabra se comenzó a cumplir ya hace unos años. Se levantan las obras para salvar la época. Entonces, cuando nosotros, ustedes hermanos, ven, obtienen la respuesta de que cada uno de ellos tiene aferrado la eternidad, ya ustedes pueden regresar. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Los que tienen el sistema espiritual de Dios, lo que Dios nos entregó y concluyamos. Y es que hay una bendición que Dios le da a los verdaderos discípulos. Los niños
Por eso es que tenemos que cuidar tanto a los niños, porque el corazón de los niños es el corazón de un verdadero discípulo. ¿Qué significa eso? Que ellos creen. Ellos creen, ellos no se ponen a preguntar, pero de verdad Cristo se murió, pero fue un médico forense, pero le tomaron el pulso, pero cuando se levantó, ellos no preguntan nada de eso. Ellos creen que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos lo creen. Entonces hay una bendición que Dios da a los verdaderos discípulos, que es creer para poder disfrutar y vivir que Dios está junto conmigo, que Manuel es la mayor bendición que yo tengo, que yo no espero otra bendición, aunque tenemos bendiciones sobre bendiciones y abundancia sobre abundancia. Es que Dios, el mensaje es uno solo. La unidad en todas las cosas comienza con la unidad del mensaje. Porque es que, porque hay problemas entre las personas, porque las personas queremos hacer a nuestra manera. Y no puede ser a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, por eso es que los que se levantan y los que levantan entonces torres absolutas ya tienen un sistema desarrollado en sí mismo. Solo Cristo. Lo único, señora, señor, amiguito, amiga, señora, que usted necesita es Cristo. Pero yo se lo doy de una manera digerida para que ellos puedan tener la recreación, la alegría, el gozo, la respuesta. Y ahí entonces es cuando vienen esos frutos. Los frutos de la recreación primeramente y luego los frutos de la regeneración que somos nosotros. Se levantan esas obras de la recreación. Pero ¿qué pasa? Que no se utiliza el humanismo. ¿Cuál es la bendición para los verdaderos discípulos? No utilicen el humanismo. No utilicen el humanismo. No utilicen lo suyo. No lleven lo suyo. Desafíen, desafíen cada vez. ¿Por qué? Porque las ovejas siempre tenemos que tener crías y el movimiento de vida debe levantarse continuamente. Que las personas digan, Dios está con ese, Dios está contigo. Oye, Ileana, me gusta estar contigo, Dios está contigo, no sé, tienes algo que me hace sentir como paz cuando estoy cerca de ti. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos hace prosperar a nosotros en todo lo que hacemos. Porque lo nuestro originalmente, eso fue lo que Él nos dio desde el principio. Ahora, ¿hay requisitos para recibir estas bendiciones? Como requisitos, Cristo lo cumplió todo, absolutamente todo. Pero yo tengo que hacer mi parte, tengo que hacer lo mío, tengo que desear y anhelar ser ser parte del reino de Dios, ser el hijo de Dios que disfruta, ser la hija de Dios que va más allá del egocentrismo. Todo esto es para mí. Yo lo único que me importa es que Dios me responda a mí, que Dios esté conmigo, que Dios me resuelva lo mío, que Dios me dé lo mío, casi como el hijo pródigo. Deme mi parte y lo demás no me importa. Pero Dios va mucho más allá. El equipo de las 237 naciones y las 5.000 tribus, tenemos que hacer esto concentradamente. Tenemos que hacer esto concentradamente. Y recordaba los mensajes que hemos venido recibiendo de parte del Señor. Y es que nosotros no podemos tratar de sanar la enfermedad, sino que nosotros tenemos que restaurar lo fundamental para que todo reviva. ¿Cuál es el fundamento de mi vida? Entonces, no tratemos de solucionar los problemas ni tampoco el de las personas, sino que tengamos este poder fundamental que lo soluciona todo. Pero solamente Cristo. Ayer decía el pastor Río en el mensaje, decía el pastor Río en el mensaje, ¿por qué parece que todo el tiempo repetimos lo mismo? Y él decía, porque tenemos que estar establecidos firmemente en Cristo, solo en Cristo, porque no hay otra respuesta. Y la palabra lo dice claramente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias. Ay, Señor, hoy te hemos entregado el culto, nuestra devoción, nuestra concentración, nuestra mente, y tú has hablado a nuestro corazón. Señor, te damos gracias.
Te pedimos que tú nos levantes como torres absolutas, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que no seamos tibios, que el desánimo no nos gane, que la tristeza, las épocas, las situaciones, las circunstancias no nos engañen, Señor, sino que tú nos levantes como torres absolutas, que podamos ver el camino que ya tú has preparado, que podamos enseñar a otros, Señor, este camino y podamos ver los frutos de la recreación y de la regeneración en nosotros también, Señor. Oramos por los niños, por las nuevas generaciones. Oramos por todas las iglesias, Señor, que están anhelando encontrarte a ti, que están, hay personas que van con corazón sincero a las iglesias, Señor. Oramos para que puedan encontrar el camino, porque no hay otra razón para vivir que no sea salvar y sanar a nuestro prójimo. Ser, Señor, los atalayas de esta época, ser los guardas espirituales, ser los que dan la esperanza de gloria a los que están muertos espiritualmente, ser tus hijos, ser tus torres absolutas, que guiados por el poder de la palabra y el poder de tu Santo Espíritu podamos ver todas las evidencias en el campo que nos dan no solamente la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros, sino el respaldo para que otros también puedan creer. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.